Bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestro curso de Abraham, un carácter forjado por Dios. Definitivamente, Abraham no necesita ningún tipo de presentación particular. Yo creo que yo estoy más atemorizado por el hecho de que Abraham es un personaje tan conocido, tan contundente y tan trascendente que se requiere que nosotros podamos manejarlo de tal manera que podamos extraer toda la riqueza que nosotros encontramos en esta historia, que aunque es sumamente profunda, al mismo tiempo, en comparación a las biografías contemporáneas, es sumamente breve. Es breve, pero es profunda. Es breve, pero es significativa. Son muchos años, pero son pocos los acontecimientos. Pero en cada uno de esos acontecimientos hay tal gama de poder espiritual que nosotros podríamos quedarnos solamente con un momento de la vida de Abraham y extraerle enseñanzas para el resto de nuestras vidas. De tal forma que hoy día lo que yo quiero hacer con ustedes, y esa es una advertencia que quiero hacerles a ustedes, yo quiero darles una introducción que nos permita ubicarnos en el contexto de la vida de Abraham. Nosotros no solamente somos en este lugar receptores de una verdad espiritual, sino que también somos responsables de compartir esa verdad espiritual con otros. Y por ejemplo, mucho se habla y mucho se discute que el personaje de Abraham es un personaje ficticio, que no existió en la realidad, que no hay ninguna prueba certera que nos diga y que nos hable de su existencia. A veces nosotros ubicamos a Abraham y no podemos ubicarlo ni en la historia ni en la geografía. No podemos ubicarnos en el contexto en que Abraham se desenvolvió. ¿Quién era Abraham? ¿Era un hombre culto? ¿Abraham sabía leer? ¿Abraham escribía? ¿Abraham entendía un poco de los conceptos que nosotros manejamos en nuestro tiempo? La idea de esta introducción es que nosotros podamos ubicarnos en el contexto de la vida de Abraham. Entonces, por eso yo quiero mostrarles algunos propósitos específicos de aquello de que nosotros queremos hacer. Entonces, lo primero que decimos, esta materia recorrerá cronológicamente los aspectos más importantes de la vida de Abraham, buscando encontrar los principios espirituales que sustentaron su relación con Dios y su crecimiento como padre de la fe. Nosotros debemos entender algo de las biografías bíblicas. Las biografías bíblicas no tienen la intención de mostrarnos todos los detalles cotidianos de la vida de uno de sus personajes. En realidad, la Escritura tiene la intención de darnos una dieta muy precisa de aquellos momentos significativos que deben cautivar nuestra vida para entender quién es Dios y cómo Él actúa con sus criaturas. ¿Cuál es el plan de Dios y cómo Él se va a relacionar con nosotros? De tal forma que la primera intención es encontrar esos principios espirituales que sustentaron su relación con Dios y su crecimiento como padre de la fe. ¿Y cuáles esos principios tienen que ver con nosotros? Además de eso, además se buscará aplicar esos principios y el ejemplo de Abraham en nuestras propias vidas y en el desarrollo de nuestra fe y nuestro carácter. Y esa es la gran diferencia en estudiar a un personaje. El personaje no solamente nos impactará por lo valioso o lo valiente de su carácter, sino cómo el Señor nos demuestra que el impacto en Abraham también puede ser el impacto en nuestras vidas, porque no se trata de Abraham, se trata de Dios actuando en la vida de Abraham. Y por lo tanto, nosotros como seres humanos también nos podemos identificar con el Señor de esa manera. Entonces, esa es la intención de todo el curso a lo largo de las semanas en las que nosotros estaremos trabajando. Ahora, permítanme presentarles entonces algunas generalidades con respecto a la vida de Abraham. Abraham, como ustedes saben y como lo hemos dicho, es un personaje
fundamental en la historia de la redención. Su llamado, su obediencia y su carácter son un ejemplo para todos los creyentes. Abraham es un personaje esencial en el plan de redención. Nosotros encontramos en la historia primera de la Escritura y nos encontramos con el desarrollo de un plan general de Dios. Nosotros lo vemos en Adán y Eva, lo vemos en Noé, pero luego nos encontramos con Abraham y nos encontramos con un Dios trabajando de una manera más delicada sobre la vida de un hombre al cual constituirá como bendición para todas las naciones. De tal forma que estamos hablando de un personaje fundamental. Ahora, uno de los aspectos más interesantes es que su vida ha ocupado un lugar importante en la historia humana por 4 milenios. Quizás dentro de la historia de la civilización humana es uno de los personajes conocidos en la historia que más impacto sigue teniendo, porque pueden haber muchos personajes antiguos, reyes, emperadores, científicos, filósofos, pero nosotros estamos hoy en el 2014 en una isla del Caribe, en el idioma español. Estamos hablando de un personaje que nos impacta todavía. Y por 4 milenios Abraham ha tenido ese mismo impacto sobre la vida de la humanidad. Este hombre tiene un lugar preferente en la religión judía, en la religión cristiana y también en la musulmana. El Corán tiene 188 referencias a Abraham y es considerado el segundo profeta después de Mahoma. O sea, el impacto es tremendo. De tal manera que estamos hablando de un personaje esencial. Ahora, básicamente, algunas cosas que ustedes tienen que saber. Yo estudié a Abraham en la IBI. Hay cosas entonces que se caen de la mata y que nosotros tenemos que saber. ¿Cuál era el nombre original del patriarca? Era Abram, ¿no es cierto? No Abraham, sino Abram, que se puede traducir como Padre exaltado. Este era un nombre común del tiempo de Abraham, un nombre que se puede encontrar en los restos arqueológicos del tiempo. Era un nombre patriarcal, era un nombre para un personaje escogido que tenía poder y autoridad sobre una tribu. Sin embargo, como sucede en muchos lugares de la Escritura, su nombre es cambiado. El Señor cambia su nombre por Abraham, que se traduce como Padre de multitudes. Nuestro Dios es un Dios muy sutil, es un Dios muy claro. Y mientras que Abraham recibe el primer nombre, Padre exaltado, él en realidad podía ser un padre exaltado, pero era incapaz de tener hijos. Cuando el Señor le da un nuevo nombre, el nuevo nombre está relacionado no con lo que Abraham era, sino con lo que Dios iba a hacer en él. Algo que Abraham era incapaz de lograr por sus propios medios. Algo que podía convertirse en un motivo de risa para la gente de su alrededor que conocían su realidad con su esposa. Sin embargo, el Señor le da este nuevo nombre no como una burla, sino como la seguridad de aquello que Él iba a hacer en él. La seguridad de aquello que el Señor iba a trabajar en su propia vida. Ahora, de Abraham se habla mucho en la Escritura. Existen más de 300 referencias a Abraham en la Biblia, muchas de ellas en el Antiguo Testamento, y 71 veces se menciona a Abraham en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, es un personaje central, tanto para la historia del Antiguo Testamento como para la confirmación de la redención en el Nuevo Testamento. Ahora, ustedes entonces ya saben el nombre. Ahora, ¿cuándo es que vivió Abraham? ¿En qué siglo estamos hablando?
nosotros no encontramos en la Escritura un sistema de fechas exacto, especialmente en esta primera etapa de la revelación. Eso es cierto. ¿Cómo es que nosotros entonces vinculamos las fechas bíblicas de los acontecimientos bíblicos con la arqueología? Pues porque muchos de los sucesos, los personajes, los reyes, las situaciones y la cultura aparecen en la arqueología secular y se pueden encontrar los vínculos con la arqueología bíblica. Entonces podemos decir que una correlación de eventos históricos, culturales y descubrimientos arqueológicos coloca la historia de Abraham alrededor del siglo XIX antes de Cristo. Entre el 2000 y el 1900 antes de Cristo nosotros encontramos la historia de Abraham. ¿Por qué decimos esto? Básicamente, hermanos, esto es algo que nosotros debemos manejar. Los nombres que aparecen en la historia son similares a los nombres acostumbrados a la época y a la región. No es que Abraham aparece de repente y es el único Abraham, o Sara es la única Sara. Los nombres y los personajes, los nombres de los personajes que aparecen en la Escritura aparecen también en la historia secular. Eran nombres comunes, no eran nombres únicos, sino que eran nombres generales acostumbrados en la época y en la región en que ésta se desenvuelve. Por ejemplo, nosotros encontramos en Génesis el capítulo 14 que nos habla acerca de los reyes. Por ejemplo, en el verso 1 dice: y aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arfoc, rey de Elazar, Kedorfaolamer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goyim, y sigue adelante. Estos reyes y estas alianzas son nombres típicos del periodo babilónico antiguo. Y las alianzas de tipo político-militar eran comunes a la época, de tal manera que nosotros encontramos referencias históricas y arqueológicas con algunos nombres que son muy similares a los nombres que aparecen en Génesis capítulo 14 y que por lo tanto nos permiten encontrar una similitud para encontrar el momento histórico en que la vida de Abraham se desenvuelve. En la historia general nosotros encontramos este cuadro, que es el cuadro del desarrollo histórico de la región y por lo tanto nosotros básicamente los historiadores y los estudiosos bíblicos encuentran la vida de Abraham en el periodo babilónico antiguo. Ese es el periodo histórico en donde Abraham, la vida de Abraham puede encontrarse. ¿Es esto importante? Sí, es importante. Es importante para cuando nosotros testificamos de la vida de Abraham. Abraham no es un personaje mítico. Abraham no es un personaje que vive en Disneylandia. Abraham es un personaje real donde Dios intervino de manera real en un periodo de la historia. Y ese periodo de la historia lo descubrimos porque la escritura estaba desarrollada en el tiempo de Abraham. Si encontramos antecedentes arqueológicos, ustedes van a ver aquí una estela con el código de Hammurabi que está en el Museo del Louvre en París. Esta estela marca, ¿no es cierto?, un desarrollo de escritura, un código legal, una cultura social, política y militar que estaba muy desarrollada en ese tiempo. Y uno de los descubrimientos más importantes para poder garantizar el periodo de vida de Abraham con el periodo babilónico antiguo tiene que ver con estas pequeñas tabletas. Estas se llaman la tableta de Nuzi. Esta está en el Museo Semítico, si no me equivoco, en Jerusalén.
lo que ustedes ven allí es escritura. Y esta escritura tenía que ver con códigos legales, con relatos de reyes, con crónicas militares y con crónicas políticas. Y ahora ustedes van a ser los primeros en que van a ver detallado este proceso de desarrollo escritural. Miren ustedes, esta es una de las tabletas de Nuzi. Yo les he marcado allí ese párrafo que ustedes ven allí, en cuadraditos rojos. Se los he marcado para que lo podamos traducir. Está bien, lo vamos a traducir juntos. Aquí ustedes tienen la transliteración al idioma de acuerdo a el alfabeto nuestro. Entonces dice Uru, Arman, Agareuru Salum, Adiuru Laudi. Muy bien. Aunque nos parezca extraño, los historiadores se han tomado el trabajo y ellos han podido descifrar lo que ahí dice. Ahí esta es la crónica en donde dice, yo marché a Cardunias, conquisté al otro lado del Bajo Saf, y lo que nosotros tenemos es la ciudad de Armán, de Ugar Salú, tan lejos como la ciudad de Lubdú. Yo crucé el río Radanú, conquisté las ciudades a los pies del monte Camuya y Castilla, tomé el botín, las posesiones y los llevé a mi ciudad de Asur. Esas son crónicas reales, babilónicas antiguas. Y estas crónicas nos dieron situaciones de vida que al momento de confrontarlos con la vida de Abraham, nos fueron sumamente significativas porque nos señalaron el momento histórico en que la vida de Abraham se desenvolvió. Por ejemplo, en Génesis el capítulo 15, los versos del 2 al 4. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? ¿Quién es este Eliezer de Damasco? ¿Por qué es que Abraham dice que el heredero de su casa es este señor si es que él no tiene hijos? Pues las tabletas de Nuzi nos ayudan a dilucidar esta situación de una manera muy particular. Las leyes escritas en Nuzi tienen las mismas reglas para la herencia de las que está hablando Abraham. Si se elegía un siervo ante la ausencia de un hijo, éste debía cuidar de su amo, enterrarlo correctamente, heredar la propiedad, pero manteniendo el nombre familiar. O sea, las tabletas de Nuzi que acabamos de ver tenían este tipo de código legal. Por lo tanto, cuando Abraham está hablando y Dios le está diciendo que tú vas a tener una descendencia y vas a tener un heredero, Abraham, que está viviendo en un momento específico de la historia, le está diciendo, Señor, ¿de qué heredero me hablas si yo ya nominé como mi heredero a Eliezer de Damasco, quien es mi mayordomo, porque yo no tengo hijos? O sea, las tabletas de Nuzi nos llevan a entender esa realidad de manera específica. Tenemos otro caso también de manera muy clara cuando Sara le ofrece a Agar, su sierva, para que Abraham pueda tener un hijo con ella. Este no es algo que se le ocurrió a Sara. No es que Sara dijo, a ver, ¿cómo resolvemos esto? A ver, algo nuevo, algo que no ya se le haya ocurrido a nadie. No, ella en realidad actuó como una mujer de su tiempo. Entonces ella le dice a su esposo Abraham, he aquí que el Señor
me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva Agar, quizás por medio de ella yo tengo hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sara. Si nosotros no entendemos el contexto histórico y cultural del tiempo, decimos, oye, ¿y qué tipo de hombre primitivo es este? Imagínate, mi esposa no puede tener hijos y me dice, mira, llégate a esta sierva mía, y Abraham lo toma. ¿Cómo parece que lo toma? Normal. Abraham lo toma normal. Ahora, si nosotros revisamos nuevamente las leyes escritas en Nusi, daban la potestad de proveer un heredero legítimo, biológico, a través de una esclava. Nuevamente, el contexto histórico me garantiza entender una realidad que para nosotros ya nos es ajena, pero que en ese tiempo era cultural y legalmente aceptado. Eso está en las tabletas justamente de Nusi y en los códigos legales antiguos. Otro ejemplo más, simplemente para que ustedes puedan discernir la realidad tan preciosa de la Escritura como realidad, como acontecimientos históricos antiguos que es importante validar a través de la historia y las culturas de la época. En Génesis capítulo 16 dice, así el campo de Efrón que está en Macpela, frente a Mamre, el campo y la cueva que hay en él, y todos los árboles en el campo dentro de sus confines, fueron cedidos a Abraham en propiedad a la vista de los hijos de Het, delante de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Nosotros aquí nos encontramos con un caso de una transacción comercial. ¿Cómo es que se trabaja esta transacción comercial? Nosotros entonces tenemos otro código legal, un código legal hitita, en donde señala una serie de detalles para la compra de propiedades. Esas características legales se muestran en el contrato realizado por Abraham y los hijos de Het. Si ustedes ven allí, dice, hay una cosita particular que quizás si no entendemos la historia no lo podemos comprender. Si ustedes ven el segundo párrafo, dice, y la cueva que hay en él y todos los árboles en el campo dentro de sus confines. Si yo me compro un terreno, los árboles que están adentro son míos, ¿verdad? ¿Por qué es que tienen que añadir los árboles? Porque de acuerdo al código, los árboles también le pertenecían a ciertas divinidades. Y por lo tanto, el contrato legal tenía que ver la transferencia, no solamente de la propiedad, sino de la autoridad sobre los árboles. Por eso es que aparece, y todos los árboles que también hay en él, porque imagínate, me compro un terreno y hay 2 naranjos y el dueño me dice, bueno, te vendo el terreno, pero esos naranjos son míos. Ahora sería ilógico, pero en ese tiempo las transacciones comerciales se daban de esa manera. ¿Cuál es mi interés con esto? Que ustedes puedan percibir que hay una realidad histórica, cultural, arqueológica que nosotros podemos descubrir en la vida de Abraham. Esto no es un cuento, es una narración histórica antigua de un hombre que fue impactado por Dios en un periodo de tiempo específico. Y no solamente en un periodo de tiempo específico, sino también en un lugar específico. Nosotros tenemos ahí un mapa contemporáneo, un mapa político contemporáneo. Tenemos ahí a Turquía, a Siria, a Irak, el Líbano, tenemos Jordania, tenemos a Israel, tenemos a Palestina. Esas son las regiones que nosotros tenemos en este momento divididas políticamente. Si nosotros queremos analizar este mapa de manera particular, si nosotros le quitamos
la configuración política contemporánea, nos vamos a dar cuenta que todo aquello que se desenvuelve en la vida de Abraham sucede básicamente en dos lugares. Sucede en Irak, en la zona de Irak, y en toda la zona que es ahora en Medio Oriente, la zona de Palestina, que nosotros conocemos ahora. Pero básicamente, si Abraham hubiera nacido hoy, él hubiera sido iraquí. ¡Ay, mi madre!, dice algo. Pues sí, Abraham hubiera sido iraquí porque él era natural de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia presenta como lugar de nacimiento de Abraham a Ur de los Caldeos en diferentes lugares de la Escritura, nosotros tenemos algunos problemas con la ubicación de este lugar, porque los estudiosos no han podido ponerse de acuerdo con respecto al lugar geográfico de la ciudad natal de Abraham. ¿Por qué? Porque el Ur de los Caldeos, la ciudad más grande, el sitio arqueológico con mayor desarrollo, está absolutamente lejos de la Palestina en términos de una caminata a pie. Sin embargo, esa consideración en ese tiempo no era tan importante, pero los estudiosos se preguntan si esa será realmente la Ur a la que se refiere la Biblia, o existe una Ur que pueda estar más cerca a la Palestina. Estas son discusiones entre los estudiosos de la Biblia. Sin embargo, los estudiosos se inclinan más siempre hacia la Ur más conocida, aunque hay otro lugar que tiene una derivación del mismo nombre, que es más pequeña y que es más cercana a Palestina o al lugar a donde Abraham iba a radicar. Ahora, tenemos un problema también, que quizás no lo notamos si no analizamos la historia. Abraham es de Ur, ¿de dónde? Ur de los Caldeos. Ahora tenemos un cortocircuito histórico. ¿Por qué? Porque la palabra caldeos genera dificultad, porque los caldeos gobernaron la región mucho tiempo después. Recuerden que estamos hablando del periodo babilónico antiguo. Entonces los estudiosos dicen que para evitar una confusión, la palabra caldeos se añadió para aquellos que estaban en un periodo posterior y pudieran ubicar exactamente el lugar, Ur de los Caldeos. De tal manera que la intención era poder ubicar en el tiempo presente el lugar de esa ciudad. En este mapa ustedes pueden observar que hay la Ur, que es en la parte baja, que ahora se le conoce como Tel el Macayar, que es el lugar arqueológico en donde esta ciudad está ubicada. Y en la segunda flecha azul, más arriba, es la otra Ur mucho más pequeña, que algunos estudiosos consideran que es el lugar en donde Abraham realmente nació. Como ustedes pueden ver, es solamente un problema de distancia geográfico, pero no de cambio de región. Es cuánto es que Abraham recorrió antes de llegar a Canaán. Ahora, sea cual sea el caso de Ur, la ciudad de Ur es conocida desde el cuarto milenio antes de Cristo. La zona arqueológica se conoce hoy como Tel el Mucayar. Está ubicada a 14 kilómetros de la ciudad de Nasiriyah, en la provincia de Dikar, en Irak. Nuevamente nos ubicamos geográficamente y lamentablemente hablamos de un lugar sumamente conflictivo en nuestro tiempo. Y no solamente conflictivo, sino que también un lugar de mucho dolor para los cristianos en nuestro tiempo, en donde muchos cristianos han sido expulsados justamente de esta región en los últimos
en los últimos meses, de tal manera que aún 4000 años después es una región significativa, dolorosamente significativa para nosotros como cristianos. Es muy probable que Taré, el padre de Abraham, y su familia hayan vivido en Ur durante su época de esplendor. De allí que podamos decir que el patriarca venía de una ciudad culta y desarrollada. O sea, Abraham era un hombre de ciudad, era un hombre culto, probablemente sabía leer, sabía escribir, sabía hacer cuentas, era un hombre de negocios, era un hombre cosmopolita para los niveles de su tiempo. Era un hombre probablemente un neoyorquino, un londinense de nuestro tiempo. O sea, esa es más o menos la característica. No era un hombre diferente. Ahora, los sumerios tuvieron una enorme influencia y desarrollo en la región, pero para el tiempo de Abraham tenían una enorme influencia cultural, aunque ya no era militar ni política. Abraham se desarrolla en medio de una cultura y esta cultura es la que forja el carácter y las formas de este hombre, y esas son las características que nosotros encontramos en el Génesis. ¿Alguien ha estado en Ur de los Caldeos en algún momento? Entonces yo les voy a presentar, esos son los vestigios de Ur de los Caldeos, y quizás el aspecto más importante de estos vestigios arqueológicos es la reconstrucción. Ven ustedes ese edificio de ladrillos, allí al final en la parte alta, ese es un sigurat dedicado en adoración a la diosa de la luna. Por lo tanto, ese era quizás el monumento preservado más específico, como una gran pirámide que demuestra su desarrollo cultural, su desarrollo tecnológico, un desarrollo social, un desarrollo militar muy, muy avanzado. Algunos han señalado que este podría ser el modelo de la ciudad en el tiempo en que Abraham vivió. Ustedes pueden ver que es una ciudad con una gran cantidad de habitantes y que por lo tanto tenía que tener un desarrollo de vida tal que garantizara que toda esa población pudiera vivir alrededor. Siempre el arte demuestra, cuando el arte se desarrolla, es cuando el pueblo tiene satisfechas muchas de sus necesidades y ha encontrado posibilidades de extender su pensamiento hacia otros aspectos de la vida. Por eso es que el arte es muy importante, y una de las cosas más hermosas que se han encontrado en Ur son el detalle de sus mosaicos, de la forma en que están revestidas sus paredes. A pesar del tiempo transcurrido, ustedes pueden ver algo de los colores en que estos pequeños detalles se pintaron. Por lo tanto, estamos hablando de Abraham como un hombre desarrollado, un hombre culto para su tiempo, un hombre que había crecido en una ciudad importante, que se había desarrollado de una manera característica. Si podemos hablar de manera específica, los habitantes de Ur habían desarrollado un elaborado sistema de escrituras, de cálculos matemáticos, de astronomía, leyes, medicina y urbanización. Su arte era delicado y sofisticado, gozaba de grandes edificios para la educación, edificios religiosos y también lugares para desarrollar los negocios. Entonces, Abraham fue criado en esa gran ciudad. Sin embargo, su vida se desenvolvió de manera nómade, criando ganado, y como ustedes saben, y eso es lo que lo veré, de eso conoceremos su vida, él vivirá criando ganado y comerciándolo en la tierra de Canaán y sus alrededores. Ese es el Abraham histórico que nosotros podemos encontrar. Ahora tenemos una visión más clara de quién era Abraham, dónde vivió, dónde es que él se formó. Antecedentes familiares, solamente para que los consideremos. Esta es una introducción.
nosotros tenemos en Génesis el capítulo 11, si ustedes abren su Biblia, después de la Torre de Babel, nosotros vamos a encontrar en el verso 8 del capítulo 11, nosotros vamos a encontrar la dispersión de los seres humanos sobre la faz de la tierra, luego de dejar de edificar la ciudad o la Torre de Babel. La ciudad fue llamada Babel porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra y ahí los dispersó el Señor sobre la faz de la tierra. Y ahí empieza entonces una genealogía a partir del verso 10, y a partir del verso 27 de manera particular nosotros nos encontramos con la genealogía de Abraham. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijos. Y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán. Los días de Taré fueron 205 años, y murió Taré en Harán. Nosotros tenemos allí, hermanos, un cuadro entonces de las genealogías de los diferentes hombres que narran esta genealogía, y al final, después de Taré, aparece Abraham y sus hermanos y sus descendientes. Ahora, Abraham era hijo de Taré y tuvo dos hermanos, Nacor y Harán. Aparentemente, Harán murió a edad temprana y por eso luego de la muerte de Taré, Abraham se hizo cargo de su sobrino. ¿Quién era su sobrino? Lot. Ah, muy bien. Su sobrino Lot. ¿Ven? Ya estamos entrando en la historia propiamente tal. Quizás muchos se preguntan, ¿y por qué se llevó a su sobrino? Bueno, Harán muere de manera temprana. Taré, mientras vivía, se hizo cargo de su sobrino. Cuando Taré fallece, Abraham entonces asume el cuidado de este joven o ya un hombre adulto huérfano y empiezan el camino juntos. Ahora, nosotros tenemos otro problema. Es muy probable que haya sido Abraham el menor de los hermanos, aunque aparece primero en la genealogía por una cuestión de importancia. Nosotros vemos que aparece Abraham primero, o sea, Taré tuvo 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Ahora, ¿es esto importante? Sí, es importante, porque ya que nosotros estamos estudiando la vida de Abraham en profundidad, tenemos que darnos cuenta de un pequeñísimo detalle que nosotros tenemos que aprender a conjugar. Dice en el verso 32 del capítulo 11, verso 32 del capítulo 11. Los días de Taré fueron 205 años y murió Taré en Harán, ¿verdad? Ok. Si nosotros volvemos a el verso 27, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot, y murió Harán en presencia de su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y nosotros vemos entonces allí cómo es que nosotros vamos desarrollando la vida de este hombre, pero, y este es el versículo que yo quería encontrar, no era el 27, el 26, dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Taré vivió ¿cuántos? 70 años, y a los 70 años empezó a tener hijos. ¿A los cuántos años murió?
a los 205. Si Abraham era el primogénito, ¿cuántos años tenía Abraham cuando murió Taré? 205 menos 70. ¿Cuánto? 130 y algo. Ya nosotros sin calculadora no somos nadie. Sin calculadora no somos nadie. Entonces, pero Taré muere ¿en dónde? En Harán. Y cuando muere Taré, Abraham sale para tierra de Canaán. De acuerdo al registro bíblico, ¿cuántos años tenía Abraham cuando salió a la Palestina? Tenía 75 años. No tenía 130 y tantos años. Entonces tenemos un conflicto, que como nosotros leemos tranquilamente, nunca nos pusimos a pensar en esto. Pero como somos estudiosos de la vida de Abraham, tenemos que dilucidarlo, porque no podemos seguir de largo pensando que aquí qué pasó. Entonces, ¿cómo es que podemos romper con ese entuerto? Existe ese problema, ¿no es cierto? Ya que Taré engendró a Abraham a los 70 años. Pero si él muere a los 205 años y después sale Abraham a Canaán, entonces el patriarca tenía 135 años al salir y no 75 años, como lo dice Génesis 12:4. Entonces, si el texto de la Biblia no se contradice en un detalle tan sencillo, Taré empezó a engendrar hijos a los 70 años y Abraham no es el primogénito. Aunque Abraham aparece en la lista primero, es por su importancia, pero no porque haya sido el primogénito. Entonces, esa es la única manera en que nosotros podemos explicar este cruce. Ahora, ustedes saben algo que nadie más se pregunta, pero que es importante saberlo porque es un detalle que muchas veces una persona que lleva y mira el texto dice, mira, ni las fechas calzan en el Génesis. No calzan ni siquiera entre cuántos años tenía Abraham cuando entró y salió. Todo es una baratija. Y no se trata de eso, sino se trata de entender el contexto en que la Biblia está siendo escrita. Por otro lado, era costumbre de la época contraer matrimonio con familiares cercanos. ¿Qué dijo Abraham de Sara cuando estuvo con problemas en Egipto? ¿Qué era qué? Su hermana, ¿verdad? Entonces, wow, pero ¿cómo? Este hombre cuando le ofrecieron a Agar no le importó nada y ahora dicen que está casado con su hermana, pero qué primitivo. Pero no es así, sino que tenemos que ver la historia en contexto. O sea, muchos matrimonios se realizaban con familiares cercanos. De ahí que Nacor, miren, Nacor, uno de los hermanos de Abraham, tomó una sobrina como esposa, Milca, hija de su hermano Harán. Y Abraham tomó como esposa a una media hermana, Sarai, quien nos dice la Biblia que era 10 años menor que él. Entonces, Abraham tomó su media hermana como esposa. ¿Era algo extraño a la época? No, era algo que se daba en la época. Y lo vemos no solamente en él, sino vemos que su hermano toma a una sobrina suya como esposa. Formaban parte de las características culturales del tiempo. Ahora, la genealogía señala de una manera muy evidente que Sarai era estéril. Aquí hay algo muy importante que nosotros debemos notar. Esta genealogía que nosotros vemos a lo largo de la historia no señala ninguna característica particular de los personajes. Sin embargo, cuando llega a Sarai, se nos dice, Sarai era estéril, era incapaz de tener hijos. Ahora hay algo que ustedes tienen que saber con respecto a la esterilidad en los tiempos bíblicos. Ya que no estaba desarrollada la medicina, imagínense ustedes, una persona estéril, una mujer estéril, vivía normal, no tenía fiebre, no tenía tos, no rengueaba de una pierna,
No mostraba ninguna cosa física que dijera que tuviera un desorden que le impedía tener hijos. Por lo tanto, la esterilidad era considerada como un castigo divino y no como una enfermedad, ya que la mujer no demostraba síntomas y malestares propios de una enfermedad. Entonces no se consideraba como un problema físico, sino como un castigo divino, como algo que venía de parte del Señor. Y se nos dice en el verso 30, así de manera específica, y Sarai era estéril, no tenía hijos. Sin embargo, hermanos, yo quiero que ustedes tomen 11:30 y lo marquen en sus Biblias, porque el 11:30 marca justamente el desarrollo del plan de Dios en donde su nombre será glorificado. Porque es a través de esta debilidad en la familia de Abraham en donde se gesta la bendición y la manifestación del poder soberano y lleno de gracia de nuestro buen Dios. Es en este testimonio en donde el Señor dice, aquí no hay nada y de la nada yo voy a hacer algo. De esta nada yo voy a ser glorificado. De este detalle yo voy a hacer de esta familia padres de multitudes. De allí entonces que el 11:30 marca el inicio de la historia de Abraham. No tiene, si ustedes notan, el verso 30, hasta el verso 29, todo es una genealogía. El verso 30 es el real inicio de la historia de Abraham, cuando empieza el detalle de aquellos que son las características que Dios iba a tomar para empezar a hacer su obra. Y la primera característica es una frustración que no podía ser resuelta por ningún hombre, que no podía ser resuelta por la medicina de la época, que no podía ser resuelta de ninguna manera. Era una condición que hacía de Abraham y su familia un impedimento para que Dios los observara para hacer su plan. Pero en medio de nuestras debilidades, su poder se perfecciona. Por lo tanto, el verso 30 es el inicio de esta historia. ¿Por qué? Porque si nosotros además de esto vemos otro antecedente, que es el antecedente de la religión, nosotros nos vamos a encontrar con algo sorprendente. Hasta este momento no se nos habla nada de la fe de Abraham. Y más aún todavía, cuando Josué escribe, nosotros vamos a encontrarnos con esta frase de Josué en el capítulo 24, en el verso 2. Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Y servían a otros dioses. Esto era evidente para Josué. Hasta Taré era evidente que esta familia no adoraba al Dios vivo y verdadero. No es que Taré había empezado a conocer y él se había apartado de los dioses de su tiempo. Abraham, Taré, Nacor, Harán eran hombres de su tiempo. Ellos venían de Ur de los Caldeos, en donde se adoraba a la luna y ese precioso sigurat generaba una enorme influencia sobre toda la región en términos religiosos. Por lo tanto, no había ningún aspecto en la cultura de Abraham, en el trasfondo de Abraham, que nos lleve a pensar que Abraham tenía algún merecimiento particular para alcanzar el lugar que él alcanzó. Algunos estudiosos han señalado, por ejemplo, que los nombres de los familiares de Abraham tienen su origen en las divinidades lunares que eran centrales en Ur de los Caldeos. Yo he leído, y no quise traerlo porque era demasiado detallado, cuando habla del nombre de Sarai,
de Harán y Nacor, todos esos nombres se desprenden de la divinidad lunar en la morfología de la escritura. Es como en otras épocas, porque ya no es así en nuestra cultura actual, en donde, por ejemplo, si nosotros nacíamos el día del santo fulano, nos ponían el primer nombre y el segundo nombre, ¿no es cierto? O las altagracias que hay, ¿cuántas altagracias hay aquí? En donde la divinidad ocupaba un lugar importante y el nombre estaba relacionado al de la divinidad. Y eso algunos estudiosos dicen que está muy relacionado con los nombres de los patriarcas antiguos. Ur era el principal centro de adoración de la diosa lunar sumeria Nanna. Su enorme sigurat se alza a más de 21 metros, convirtiéndose en un imponente edificio religioso. La religión sumeria era cosmológica e idolátrica, por lo tanto, se basaba en una observación de los astros y cómo los astros afectaban la realidad humana. Hermanos, lo que he hecho en este momento es presentarles de una manera clara y poder aterrizar al personaje del cual nosotros vamos a hablar. En todos los aspectos nosotros nos encontramos con un Abraham absolutamente humano. Un hombre que pertenecía a su cultura, a su tiempo, un hombre que se había desarrollado de manera particular con su familia, un hombre que por diferentes motivos era incapaz de responder o pensar por él mismo que algún día podía ser escogido por Dios o por un Dios para una tarea particular. Era un hombre metido en sus propios negocios y en sus propios asuntos, pero fue un hombre al que el Señor escogió de manera particular. Por eso es que yo quiero dejar con ustedes algunas ideas importantes antes de que nosotros concluyamos. Es evidente que Abraham vivió un cambio radical de un pasado idolátrico a la adoración del único Dios personal. Es evidente que Abraham vivió un cambio radical. Ahora, ese cambio radical, ¿qué es lo que ocurrió en Abraham? La Escritura es bastante clara al señalar que tuvo un encuentro con el Señor que no fue propiciado ni por su religiosidad, ni por su perfección moral. Dice Hechos 7:2, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. O sea, ¿cuál es el gran centro? ¿Cuál es el eje del movimiento en la vida de Abraham? El eje del movimiento en Abraham no es su cultura, no es su despertar religioso, no es sus características morales. Él era un hombre común y corriente de su tiempo. Lo que él tuvo fue un encuentro con Dios, un encuentro con el Dios vivo y verdadero. De tal manera que si nosotros vemos, por ejemplo, este pasaje, y Taré tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Yo no sé si ustedes han notado, pero aparentemente el viaje hacia Canaán no lo inició Abraham, sino que lo inició Taré, el padre de Abraham. Sin embargo, nosotros podemos pensar que este viaje fue propiciado porque Abraham tuvo un encuentro con Dios que removió la esencia misma de toda su familia. Y aunque era Abraham el llamado a concretar este proceso, sin embargo hubo un mover de Dios tan grande que movió los cimientos de la familia entera de Abraham, que hizo que ellos hicieran
un viaje de 965 kilómetros, que nosotros lo vemos allí, hasta Harán, que era un viaje casi a la luna en ese tiempo, motivado por el llamado de un Dios personal que era totalmente distinto a todo lo revelado hasta ese momento, a todas las costumbres, a toda la religiosidad de su tiempo, pero que hizo que Abraham moviera a su padre, al patriarca de la familia, que moviera a Lot, el hijo de Harán, a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieran juntos de Ur hasta Harán. O sea, esto es un acto significativo. Lo primero que vemos en la historia de Abraham es la realidad de la infertilidad de su mujer, pero luego vemos que con el toque de Dios, Abraham es capaz de mover a su propia familia y llevarlas en este viaje inimaginable hacia una tierra que nadie sabía, ninguno de ellos sabía a dónde iban a llegar, pero llegarían porque el Señor les había dicho que vayan. Ese es parte del ejercicio de la fe. Es saber que no tengo aquello que Dios me está pidiendo, pero que lo voy a hacer en obediencia a Él. Y cuando voy, no voy en un viaje que solamente me llama a mí, sino que cuando el Señor me llama a desprenderme, cuando yo empiezo a romper con mis patrones culturales, cuando empiezo a romper con mis patrones religiosos, cuando empiezo a romper con mis costumbres, no solamente me afecto yo, sino se afectan todos los que están a mi alrededor. Por eso es que ya terminando, hasta el momento Dios solo ha intervenido. Como en el caso del diluvio y con la confusión de las lenguas, con el fin de detener los intentos del hombre contra los propósitos de misericordia divinas. Pero cuando Dios llamó a Abraham, intervino personal y activamente, y esta vez en misericordia y no en juicio. Hasta este momento en la historia, Dios lo que ha hecho es ver su creación dañada por la humanidad. Y Dios lo que ha hecho es actuar como un bombero deteniendo el daño que sus criaturas están haciendo. Lo hizo con Adán y Eva. Y el Señor tuvo que ir a buscarlos y reparar en algo el daño que ellos ya habían hecho. Lo tuvo que ver de manera clara con el primer asesinato, con Caín y Abel. Nuevamente tuvo que poner en evidencia la maldad del ser humano. Lo tuvo que ver cuando se dio cuenta que la actitud del corazón del hombre era de continuo el mal y por lo tanto tiene que enviar el diluvio. Lo ve adelante en la restauración de Noé, pero lo hace con una humanidad completa. En el caso de Abraham, el Señor empieza a actuar de manera personal y reconstructiva. El Señor empieza a sembrar en la humanidad su plan de redención. Empieza a actuar y a producir un cambio radical. Por lo tanto, cuando nosotros observamos este caso, la narración bíblica nos deja muy en claro que Abraham y Sara no hubieran podido escoger a Canaán como destino y menos convertirse en padres sin la intervención directa y milagrosa del Señor. Por lo tanto, el gran protagonista de la historia abrámica es Dios mismo y Abraham es su instrumento. Abraham, vámonos a Canaán. ¿A dónde? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y vas a ser padre de multitudes, Señor, por favor, te estás burlando de mí. Míralo, Taré, padre, miren, Taré, padre, Dios se me acaba de aparecer. ¿Y qué te dijo? Me dijo que voy a ser padre, Abraham. Y me dijo que salgamos a una tierra que no se sabe dónde queda. Pero Abraham, o sea, nuevamente, nosotros no podemos descansar en la persona de Abraham. Abraham es el instrumento. Dios es el que tiene el plan. Dios es el que tiene el poder. El Señor es el que lo escoge. El Señor es el que obra
en misericordia sobre la vida de este hombre y la transforma por completo. Y ese es el mismo patrón sobre el cual se mueve nuestra propia existencia. No hay nada en nosotros que nos haya llevado a ser lo que nosotros somos ahora en Él. Todo es parte de su provisión para con nuestras vidas. Solamente algunos detalles. Canaán no tiene ninguna característica especial como para ser escogida, salvo que estaba dentro de la voluntad soberana de Dios. ¿Hay oro? No hay oro. ¿Hay ríos grandes? No hay ríos grandes. ¿Hay mejores pastos? No hay mejores pastos. ¿Está vacía? No está vacía. Está llena de gente. Entonces, podemos hablar de Canaán como el espacio que Dios tiene preparado para mí porque está listo. No, porque Canaán no es el espacio. No se trata de Canaán, se trata del Señor. En segundo lugar, aún las posibilidades legales y culturales de Abraham para gozar de un heredero tampoco eran suficientes para que él logre el objetivo de convertirse en padre de multitudes. O sea, ¿qué tenía Abraham? Tenía a su mayordomo, a quien iba a convertir en heredero, pero no era lo que Dios le estaba diciendo. Entonces, ni Canaán ni sus posibilidades legales le daban la posibilidad de llegar a convertirse en el Abraham que es conocido por todos nosotros. De tal manera que Abraham está revestido de Dios. Abraham sin el revestimiento de Dios no es más que un hombre antiguo que dejó de vivir hace miles de años. Pero Abraham vive y su historia vive porque el Dios eterno lo revistió de eternidad. Esa es nuestra historia. Entonces, es importante que al caminar con Abraham, este caminar con Abraham nos llevará a descubrir que no podremos acompañarlo solamente con nuestro razonamiento, con nuestros deseos o con nuestras habilidades naturales. Caminar con Abraham nos llevará a descubrir en él y fomentar en nosotros 4 características que nos llevarán también a poder tener un carácter forjado por Dios. ¿Cuáles son esas 4 características? Esas 4 características son como una roca. Y yo quiero que ustedes la puedan memorizar. La primera característica es la revelación de Dios. Abraham hubiera seguido viviendo su vida, una vida humana bajo el sol, con sus virtudes y sus defectos y su realidad humana, de manera natural, sin siquiera poder percibir un rasgo de eternidad, si no hubiera sido porque el Dios eterno habló. La primera característica en la vida transformada de Abraham es que Dios habló. Dios tiene que hablar. Nosotros dependemos de su revelación, no de nuestro razonamiento, no de nuestras fuerzas, no de nuestro vigor. Nosotros dependemos de la revelación de Dios. El apóstol Pablo decía, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Isaías decía que los caminos de Dios son más altos que los nuestros. No podemos percibir a Dios a través de nuestros ojos naturales. Esa es la R de esta roca que nos sostiene. ¿Cuál es la O? Es la obediencia. Abraham no solamente salió, sino que Abraham, dice el verso 5, solamente para adelantarnos un poquito a la clase siguiente. Dice el verso 5, y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Hermanos, ¿cuántos de nosotros escuchamos a Dios pero no llegamos a donde nos dice que lleguemos? Si el Señor me dice que vaya a Canaán, llega a Canaán.
Eso es lo que Abraham nos enseña. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El 98% de mi trabajo pastoral estaría resuelto si escuchásemos a Dios e hiciésemos lo que Dios nos dice que hagamos. Sal a Canaán. ¿Qué te dijo Dios? Que vaya a Canaán. ¿Y a dónde estás? No, que estoy en Egipto. ¿Qué haces en Egipto? No, que me quedé en la mitad del camino. Miren lo que dice el pasaje. El pasaje no nos dice que fue algo sencillo. Dice el pasaje que tomó a Abraham a Sara, 1. Que tomó a su sobrino, 2. Que tomó todas las posesiones, 3. Todo lo que habían acumulado. Las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para llegar a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Obedecer. Esa es la O de nuestra roca. La C es la confianza. Si el Señor te dice que salgas a Canaán, llega a Canaán porque confías en Él. Sal a la tierra que yo te voy a mostrar. Confía en el Señor. Abraham nos demuestra su enorme confianza en el Señor. Si hay una característica de los siervos de Dios a lo largo de toda la Escritura, es no solamente que oyeron el mensaje de Dios, estuvieron dispuestos a obedecer, pero estuvieron también dispuestos a confiar en que el Señor cuidaría de ellos. Porque a veces nuestra obediencia está estaimada por nuestra falta de confianza. Es el Señor el que te lo dice. Es el Señor que te dice que vayas. Ten confianza en Él. Él va delante tuyo. El Señor se apareció en cada lugar en donde Abraham estableció su tienda. El Señor hizo que Abraham pudiera descubrir que a donde llegaba él, el Señor ya estaba allí. El Señor siempre nos va a esperar en el lugar en donde Él quiere que estemos. El Señor nos dice, anda que yo te espero. No tengas miedo, yo voy a estar allí. Confía en mí. Yo te estoy hablando aquí y te voy a esperar allá. Entonces, revelación de Dios, obediencia, confianza y por último, avance. Avancemos. O sea, hay un plan. Nosotros nos quedamos y vemos la historia de Abraham y vemos que los eventos se van cumpliendo. Y a partir de la próxima semana ustedes van a poder descubrir la configuración del texto que nos demuestra cómo cada porción de obediencia de Abraham va acompañada de una prueba. Quizás la prueba más característica es la prueba de Isaac, ¿verdad? Cuando tiene que estar, pero todos los acontecimientos de la vida de Abraham van acompañados de una prueba. De tal manera, hermanos, que esta es la roca con la cual nosotros vamos a estar trabajando todas estas semanas. Vamos a descubrir el Dios que habla, vamos a aprender a obedecerle, vamos a aprender a confiar en Él y vamos a avanzar. Esa va a ser nuestra roca y es la roca que nos va a ayudar a descubrir el carácter forjado por Dios en Abraham, que esperamos que también forje nuestro carácter para aprender a vivir como hombres y mujeres de fe. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.